¿Cómo están? Gusto de saludarles. Esto es Escenario Social, que abre su telón, cierto, de análisis para la región de Magallanes, en particular, queridos amigos. Gusto de saludarles, como siempre, a nuestros panelistas estables, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé en realidad en qué horario estamos viéndonos, pero un gusto saludarlos. Un gusto saludarte a ti, Manolo, a Alfredo también y a Cristóbal, que nos ayuda ahí a través de los controles. No se ve, pero en realidad sé que este programa sea posible también. Así que, y un saludo, por supuesto, a nuestros auditores que nos siguen y nos escuchan. Hola a todos los auditores. Saludo a Cristian, a Manuel y a Cristóbal. Y sobre todo, esperando que cada uno haya pasado una buena Navidad, una buena Nochebuena junto a su familia. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan pacientemente y que nos saludan. Así que un abrazo aquí a la distancia. Así es, querido Alfredo, desde Polar Comunicaciones, entonces hacemos extensivo este saludo que tú haces, en el sentido de que, aun cuando las condiciones, o en las condiciones que estamos teniendo producto de este COVID vivir, ¿cierto? Esperamos en Dios que todos hayan tenido una bonita Navidad. ¿Mm? Bien, muchachos, fíjense que, ¿cierto? Cruzando la información que se ha desarrollado en la semana, creo que, y según lo que hemos conversado, preparando un poco el programa, creo que hay dos temas, ¿cierto?, que son relevantes y que debemos necesariamente analizar en este primer bloque de programa. Uno tiene que ver efectivamente con lo resuelto, ¿cierto?, la resolución del Tribunal Constitucional respecto del segundo retiro de los fondos previsionales, del 10% de los fondos previsionales. Y lo otro tiene que ver, ¿cierto?, con algo que ya se ve en todos los medios a nivel nacional, y es con la violencia urbana que se está desatando principalmente en la región metropolitana. ¿Ya? Entonces los convoco, muchachos, ¿cierto? Siempre en esta época especial, parafraseando a Alfredo en alguna conversación que hemos tenido, en esta época especial, siempre desde la esperanza, ¿cierto? Y entendiendo de que en algún momento las condiciones van a mejorar. Cristian, te saludo cordialmente. El segundo retiro del 10% fue declarado inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Entonces, eso marca un antes y un después respecto de estas dos reformas que ya se habían verificado, ¿cierto? O que se habían presentado por lo menos como proyecto, una de las cuales ya se había materializado. Marca un punto de inflexión entonces respecto de lo que significa la actividad del Poder Legislativo, ¿cierto? Y su intervención probablemente, como se ha dicho en algunos medios, ¿cierto?, en lo que es la actividad del Poder Ejecutivo. Entonces, no es menor el tema, porque efectivamente esto traza una línea de lo que pueda venir o lo que va a suceder más adelante, con posibles modificaciones que se quieran hacer en el mismo sentido o en otro sentido similar, donde haya que modificar, valga la redundancia, la Constitución Política de la República. Los saludo de nuevo, muchachos, y genero el hilo de trabajo, ¿cierto?, para este análisis en particular. Sí, mira, a ver, hay que aclarar, claro, que esta declaración del Tribunal Constitucional es sobre aquel proyecto de ley que estaba propiciado por los diputados, pero particularmente es esto el proyecto de ley que se arrogó Pamela Giles. Pero en realidad, el segundo retiro que está aprobado por ley y que tuvo iniciativa a través del Ejecutivo, eso es ley, eso no cambia. Lo que pasa es que había un proyecto paralelo que estuvo tramitándose, ¿eh? Entonces, ¿dónde está el dato interesante? Bueno, el Tribunal Constitucional hizo su trabajo, ¿cierto? Ahora uno podrá cuestionar o no que exista un control preventivo, ¿cierto? Antes de que las leyes se promulguen y que el Tribunal Constitucional en definitiva coarte la potestad que pueda tener el Poder Legislativo. Eso en materia de discusión está bien y habrá que verlo en esta conversación que vamos a tener sobre cuál va a ser el diseño de la nueva Constitución, si vamos a querer tener un control preventivo o no. O por el contrario, el control va a ser solamente después en caso de que algún particular lo reclame en los tribunales. Pero bueno, el punto en cuestión es que efectivamente el parlamentarismo, estaba instalado el parlamentarismo, porque los parlamentarios habían empezado a poner creativos, ¿cierto?, a sacar algunas leyes. De hecho, el primer retiro de AFP entonces fue claramente inconstitucional y ahora tenemos un problema que a lo mejor están las AFP
pudiesen ir al Tribunal Constitucional a decir que es inconstitucional, y aquellos que no cobraban el retiro, el primer retiro, pudiesen estar sujetos ahora que no lo van a recibir más, y la AFP así empiezan a colocar recursos en los tribunales. Paréntesis al margen, pero el punto central es que los parlamentarios se pusieron a hacer un trabajo que no les corresponde, y es, en este modelo presidencialista, poner a hacer ellos iniciativas de ley que le corresponden al presidente. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque el Ejecutivo tenía un trabajo mal hecho, de no haber sacado medidas más fuertes, ¿cierto?, para ir en ayuda a la clase trabajadora, que también tenía mermado su ingreso. Pero el hecho de que el Ejecutivo no haga el trabajo no faculta al Legislativo para que lo suplante. Lo que el Legislativo debe haber hecho es también su trabajo y haber recurrido a las instancias constitucionales que le permiten remover al presidente o acusarlo, o por lo menos darle un par de palmazos para hacerlo trabajar. Y entonces, aquí está bueno ya que se ponga el orden, porque no puede ser que se haya instalado el parlamentarismo, insisto, ante la ausencia del Ejecutivo y tengamos todavía el Ejecutivo. Lo que debió haber ocurrido sencillamente es que los parlamentarios debieron exigir la salida del presidente de la República por las vías que corresponden naturalmente, pero que son parte de las reglas del juego. Entonces, este freno que puso el Tribunal Constitucional en realidad puede traer una complicación mayor, yo insisto. Está bien que haya hecho su trabajo el Tribunal Constitucional. Discutiremos después en el futuro si queremos tener ese tipo de controles en nuestra nueva Constitución. Pero el punto está en dos elementos. Se puede generar un conflicto entre los afiliados que no han hecho el primer retiro, y por otro lado, esto significa que los parlamentarios han dejado de hacer su trabajo, porque se pusieron a hacer un trabajo que no les corresponde, en lugar de haber apretado al Ejecutivo, haberlo presionado para que saquen buenas leyes, ¿cierto?, para que se tiendan a trabajar con medidas políticas que ayuden a la clase trabajadora y a las pequeñas empresas. Pero si eso no ocurría, los parlamentarios tuvieron que hacer también su trabajo, y eso significa ver todas las instancias para hacer la acusación constitucional con el presidente o inclusive remover los cargos. Sí, interesante, Cristian, lo que señala, porque se infiere, ¿cierto?, de lo que tú indicas, que entonces no hizo el trabajo el Ejecutivo, y como consecuencia de ello, entonces, el Poder Legislativo se roga, ¿cierto?, una instancia que no es parte de su trabajo en lo habitual. Yo no sé, Alfredo, ¿qué opinas tú respecto de la inconstitucionalidad, ¿cierto?, que se declara a propósito del recurso presentado por el gobierno, ¿ya?, respecto del segundo retiro? Ya sabemos lo que ocurrió, ¿cierto?, como tú bien señalaste, Cristian, respecto del segundo retiro, que se generó un proyecto en paralelo, patrocinado por el mismo gobierno, ¿cierto?, que cuando ingresó al Parlamento era distinto, pero terminó siendo casi idéntico, un gemelo respecto del proyecto que está siendo declarado inconstitucional. Entonces, no sé cuál es tu opinión, Alfredo, al respecto. Bien, bueno, Cristian ha hecho un muy buen análisis al respecto. Yo creo que el tema es un tema que tiene un trasfondo también, ¿no? Obviamente la Constitución está hecha para ser respetada. Hay proyectos de ley que son privativos del presidente de la República. En Chile se había o se estaba instalando de a poco una suerte de parlamentarismo. Nosotros no somos una república parlamentaria. La iniciativa de leyes de los parlamentarios son muy acotadas, tremendamente acotadas. Por eso que siempre se habla del gran presidencialismo que tenemos en Chile. Pero aquí hay un contexto que no podemos olvidar, que es una situación de pandemia, una situación de crisis en la sociedad, y una situación también de una necesidad creciente en las personas, en los diferentes niveles de la sociedad. Y si uno analiza paralelamente las cosas, el proyecto que propusieron los diputados versus el proyecto que finalmente se aprobó, estamos hablando del segundo retiro, no del primer retiro, es casi el mismo proyecto, salvo algunas pequeñas modificaciones. Entonces aquí había un trasfondo y un problema, si tú quieres llamarlo, de procedimientos, porque dejemos un poco los principios de lado, que era un proyecto que había sido promovido por los parlamentarios. Porque si fuera un tema de principios, el que se quiere defender solamente
principios, digamos, interpretación de ciertos principios, también habría que haber declarado inconstitucional el primer retiro de fondos provisionales. Entonces, esto está pero el gobierno no lo hizo. Entonces, esto está en un contexto muy especial. Aquí había un gallito entre el Congreso, entre el Parlamento y el Ejecutivo. Ese gallito, en vez de haberse solucionado vía la conversación, porque para eso existe el Ministerio General de la Presidencia, que va permanentemente al Congreso y realiza las conversaciones respectivas, en vez de haberse arreglado en esa instancia, se arregló en sede constitucional por una pelea irreconciliable entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Ahora, la pregunta que vale la pena hacer o hacerse es, si no hubiese existido ese segundo proyecto promovido por los parlamentarios, ¿se habría posibilitado el segundo retiro? Particularmente pienso que no. Entonces, la situación de carencia de muchos hogares, enfrentando la Navidad, enfrentando fines de año, habría sido aún más intensa o yo diría más paupérrima. Yo creo que el gobierno fue un gobierno tremendamente poco sensible. Si no se hubiese visto presionado por el Congreso o el Parlamento, no habría dado pábulo a este segundo retiro. Y ya se está hablando de un tercer retiro. Pero eso se habla no porque la gente se levantó un día y empezó a hablar de cierto retiro o primer retiro, segundo retiro. Se habla porque el país está sumido en una situación de necesidad. Y en el fondo, las personas que están retirando más allá de que dediquen su plata o su dinero, están haciendo uso de sus propios fondos. Y esta materia, que para nosotros nos suena tan escandalosa y el gobierno ha hecho tanto escándalo también y algunos parlamentarios también, etc. Esta materia no es nueva en el mundo, está absoluta y plenamente regulada en muchos países de cómo las personas pueden hacer retiro para temas muy específicos de sus fondos provisionales, vivienda, temas de salud o temas que signifiquen, por ejemplo, acomodar la infraestructura personal, vehículo, casa, si una persona ha sufrido un accidente y ha quedado discapacitada, por ejemplo. Eso existe en muchas legislaciones, pero aquí nos escandalizamos. Y también hay que aclarar un punto. Este 10% no es 10%, porque para muchas personas que tienen sus fondos previsionales, X, esto no alcanza a ser el 10%. Para otras personas es el retiro íntegro de sus fondos. Para otras personas se acerca al 10%, porque se le ha puesto el nombre de 10% a una cantidad de dinero que tiene un tope, que son de 4,5 millones de pesos. Entonces, aquí, ante la situación de falta de medidas más concretas, obviamente se empezó a hablar del retiro de fondos. Y fue promovido por los parlamentarios. Quizás, bueno, uno podrá acusar que hay un grado de populismo, que hay un grado, digamos, de congraciamiento con la ciudadanía. Sea como sea, el tema ha venido a solucionar un problema porque la gente estaba tremendamente necesitada. Todos los ciudadanos de Chile estaban, o la gran parte, tremendamente necesitados. Entonces, más allá del tema constitucional, era una situación que el gobierno debió haber vehiculado. Y si el gobierno hubiese tenido quizás una perspectiva política más grande, podría haber hablado, no sé, del 11%, del 12%, etc. Pero no tenía la voluntad de hacerlo. Entonces, más allá del tema constitucional, yo creo que aquí el fondo es lo importante. Muy bien, Alfredo. Fíjate que esto que señalas tú en la última parte, donde el fondo de lo que significa este proyecto es lo importante, es algo que hemos tratado nosotros en varios programas nuestros, que tiene que ver con las necesidades en las cuales se encuentran inmersas parte importante de nuestra ciudadanía. Mira, solamente para cerrar estas ideas, para complementar, muchachos, lo que ustedes han dicho, fíjate que la resolución del Tribunal Constitucional termina siendo empatada y es la presidenta, ¿cierto?, del tribunal
la que con su voto entonces favorece a la inconstitucionalidad, ¿cierto?, del proyecto. Y el proyecto, en definitiva, tiene dos líneas por las cuales se les puede observar, ¿cierto? Una es el carácter político-social, que ya fue desarrollado en parte, ¿cierto?, por Cristian y por ti, Alfredo, y por otra parte tiene el efecto o el carácter o el significado, ¿cierto?, de las consecuencias que va a tener esta resolución y el impacto en futuros proyectos que requieran de un alto quórum. Entonces, en este gallito que tú señalaste, Alfredo, ¿cierto?, entonces se produce esta resolución, o se genera esta resolución del tribunal, ¿cierto?, que evita a través de un subterfugio, según como se ha señalado, ¿cierto?, cambios transitorios que tienen que ver con modificaciones de quórum, ¿cierto?, en la Constitución Política de la República, entendiéndose que estos cambios transitorios entonces invaden espacios del Poder Ejecutivo. Y ese es el gallito que se produjo a propósito de esto. Bueno, ya de alguna otra manera, desde el punto de vista social, esto fue resuelto, se generó un segundo proyecto y eso ya entonces tiene una vía de solución. Muchachos, ¿Te eso con puedo respecto... interrumpir un poco? Sí, claro, claro. Mira, tú hablaste también de un tema muy interesante. Esta resolución del Tribunal Constitucional también se zanjó a través de un voto dirimente, que fue el de la señora Brahms. Y aquí hay un tema, digamos, que en otra democracia quizás sería discutible, pero en nuestra democracia no se discute. No sé por qué. Quizás porque nos falta una suficiente madurez. Yo no estoy poniendo en tela de juicio, digamos, la capacidad de la señora Brahms, pero sí, digamos, hay que decir que ella fue la jefa de los asesores del presidente Piñera en el gobierno Piñera 1. Entonces, en otra democracia, y eso me hacía ver una persona, digamos, que también estudia los temas que tienen que ver con la política y los temas internacionales, seguramente en una democracia madura como podría ser Alemania, Bélgica, Holanda, por citar algún ejemplo, puede citar Finlandia, Suecia, digamos, esa situación sería impensable. Entonces aquí también tenemos una cierta relación, con eso no estoy poniendo en tela de juicio, digamos, ni capacidades, ni competencia, ni nada, pero también hay una situación de que en otras democracias, si le ponemos la lupa y ponemos un cierto prisma, no podrían ser posibles, pero en Chile sí son posibles. Bien, sí. Este tema efectivamente puede dar para que le dediquemos un programa completo probablemente a hablar, inclusive a desarrollar el resultado de cada uno eh, de los votos que generan los ministros que componen el Tribunal Constitucional. Bien, muchachos, el segundo tema que nosotros íbamos a desarrollar en este programa tiene que ver con la violencia urbana. Quiero invocar también lo que hemos dicho en alguna parte, ¿cierto? O en algún programa de escenario social, porque efectivamente así ha sido, así lo hemos generado. Hemos dicho nosotros que en algún momento el impacto de la crisis que está asociado, ¿cierto?, a este impacto mundial, de recesión mundial, el impacto económico profundo que está teniendo, iba a generar que la población de alguna otra forma también comenzara a desarrollar, ¿cierto?, o buscar resoluciones a sus conflictos de manera comunitaria. Y eso ha generado entonces un brote de violencia urbana que por lo menos yo que trabajé más de 20 años en Santiago, ¿cierto?, en temas de seguridad pública y ciudadana, nunca vi. Yo nunca vi en Santiago, fíjense, dos balaceras en un mismo día en dos comunas distintas. Entonces, llama profundamente la atención lo que está ocurriendo en Santiago, que tiene una cantidad importante de habitantes, que es la capital de nuestro país. Evidentemente que en órdenes más chiquitas esto no deberá observarse, pero sí llama profundamente la atención el problema este de violencia urbana, Cristian. Sí, mira, hay cosas que que se han ido, no sé, modificando, que han ido apareciendo incluso,
Y que claro, son estos fenómenos que vemos en otros contextos, en otros países, no en el nuestro. Pero desgraciadamente estamos insertos en un mundo globalizado, entonces hay costumbres que se van aprendiendo, hay cosas que se van arraigando, hay poblaciones que se van mezclando, pero también es cierto que ante la ausencia de Estado de Derecho, estas son las cuestiones que aparecen. Entonces, hay un problema también que esta responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo insiste en echar la culpa al Parlamento que no le aprueba las leyes, pero también hay potestades donde los órganos tienen que funcionar. Ya en un programa anterior mencionábamos este círculo de que todo el mundo le echa la culpa al otro y al final la culpa no es del sistema, es de las personas dentro del sistema que no hacen que la máquina funcione bien. Entonces, yo creo que aquí, bueno, hay un problema que tiene una raíz que también hay que estudiar a mayor profundidad. No se trata de hacer simplemente conclusiones fáciles y soluciones fáciles. Estos son temas más complejos, pero que indudablemente requieren de política pública para solucionarse. Alfredo, te escuchamos. Sí, mira, el tema de las políticas públicas es muy importante, como dice Cristian, pero también el tema de los actores públicos. Hemos tenido a una subsecretaria de la Prevención del Delito metida en cuanto programa de farándula existe, Buenos Días, etcétera, y otros nombres por ahí. Muchas declaraciones, parecen, digamos, actores de reality, muy preocupados de si las personas observan o no la cuarentena, digamos. Aquí mismo, en Punta Arenas, llegó un señor que no sé, nadie lo conocía, digamos, que era encargado de denuncias denuncia segura, haciendo cierta también alcances acerca de la cuarentena, me parece muy bien, pero eso yo lo dejaría más en las manos de las autoridades sanitarias, con todas las potestades del mundo, reforzando sus potestades, pero la gente que trabaja, y para eso hemos creado esos organismos, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Denuncia Segura y otros, que se preocupen de lo que tienen que preocuparse. Porque resulta que teníamos el aumento galopante de ciertos delitos y había cero preocupación acerca del mismo, o sea, no se hablaba acerca de eso, se hablaba de las personas que habían vulnerado en la cuarentena, las personas que habían que aplicarle el artículo 318, etcétera, del Código Penal, pero nada, pero no se hablaba de estos temas, como parece que estaban sumergidos. Y el tema del narcotráfico y el tema de estas bandas, estas balaceras, es un tema que está instalado en Santiago desde hace mucho tiempo. El director del hospital de San Bernardo se refirió sobre la noticia, sobre estas dos balaceras y los heridos respectivos, y dijo, pero si hace varios días que está llegando gente herida aquí a esta asistencia pública. Entonces el problema no es nuevo. Y aquí tenemos un tema que tiene que ver fundamentalmente con el reenfoque de las energías, el reenfoque también de la institucionalidad, llámense policías, y todos los organismos. Porque lo primero que se dice aquí es no faltan leyes, o qué más tiene que pasar para que el Congreso apruebe ciertas leyes, dice el presidente. Sí, es cierto que hay algunas leyes que están ahí todavía en la espera, pero también las policías en Chile, y eso, por favor, no nos olvidemos, tiene muchísimas facultades. Otra cosa es que hagan uso de esas facultades, pero tiene muchísimas facultades. Por ejemplo, cada vez que una persona me dice a mí, no, es que a las policías les falta facultades, no tienen facultades para actuar, eso no es real. Las policías tienen muchas facultades. El mismo tema de la ley 20.000, la ley, digamos, que pongámosle el nombre, la ley antidrogas chilena, es una ley tremendamente invasiva. Es una ley que permite la intercepción telefónica, permiten una serie de técnicas investigativas por parte de las policías que no lo permiten otros delitos. Hoy día eso también se ha ido ampliando. Entonces, facultades hay. Yo no quisiera pensar que vamos a llegar a la realidad que tienen otros países, en que las policías son o se vuelven a veces poco funcionales, y resulta que en países como México y otros se permite la actuación o la toma de procedimientos internos en temas de drogas
a agencias extranjeras, como el caso de la DEA. Yo no veo a Chile, digamos, con agentes de la DEA operando en nuestro territorio, pero en muchos países que han fracasado, eso ha sucedido, digamos. Yo creo que en Chile por eso tenemos que hacer un urgente reenfoque de las energías y fundamentalmente tratar el tema de la droga como se ha tratado en muchos otros países. Aquí muchas veces vemos en la radio, en la televisión, o sea, vemos en la televisión o escuchamos en la radio, que se detiene a la persona que venía o tenía tantos gramos o un kilo, por decir, de cierta droga, pero esa persona que está cometiendo un delito abiertamente es una persona quien transporta la droga. Pero hay un precursor, hay un financista, hay un destinatario final. Entonces, existen técnicas como la entrega vigilada, tú bien lo sabes, Manuel. Entonces, que no sé por qué no se aplican en Chile, a lo mejor se aplican y nosotros no sabemos. De tal forma de no pillar, por poner un nombre, solamente a la persona que transporta la droga, sino que también al financista, al destinatario final. Porque así solamente vamos a romper la cadena. Lo otro, sí, puede ser noticia, puede ser estadísticas para las policías, para la fiscalía. Podemos adornarlo de diferentes formas, pero no está solucionando el problema. Bien, se nos fue el tiempo, desafortunadamente, amigos, del primer bloque. Solamente señalar en 10 segundos de que el problema de la balacera, de estas balaceras que se han generado en la región metropolitana, es visible porque ha ocurrido en espacios públicos. Pero normalmente, a propósito de lo que señala el director del hospital, que permanentemente se reciben heridos en este recinto hospitalario, normalmente, ¿cierto? Cuando estas balaceras ocurren en sectores poblacionales, ¿cierto? Eso se invisibiliza o no se ve con la frecuencia que se observa lo que se vio en estos espacios públicos que son las plazas. ¿Ya? Y estos últimos espacios, entonces, que son invisibilizados, son los que son tomados por el narcotráfico. Solamente para cerrar, hay medidas que circulan en el ambiente que tienen que ver con potenciar la unidad de análisis financiero, ¿cierto? Terminar con el tema de los funerales narcos, donde Carabineros tienen que escoltar, ¿cierto? Estos funerales, la posibilidad real de tener un sistema de inteligencia que trabaje, ¿cierto? Y hay un tema no menor, que probablemente lo podemos analizar en otro programa, que es la legalización de la marihuana. Bien, muchachos, esto ha sido el primer bloque de escenario social. Vamos a ir a una pausa. Ya Cristóbal me está tocando la campana hace mucho rato. Pausa comercial y volvemos con análisis en nuestro programa.